Vamos a entrar, habíamos dicho que la criminología es una ciencia interdisciplinaria porque también utiliza otras ciencias como es la biología criminológica y ahora vamos a entrar en lo que es la sociología criminológica. Nosotros, a través de, de este programa, de este curso, queremos hacer un resumen porque es otra de las ciencias ampulosas de la sociología. Se han hecho estudios muy profundos, sin embargo, yo voy a citar a lo que es Auguste Comte, quien es el pionero de la palabra sociología. Antes él antes se llamaba física social. Y la palabra sociología simplemente es una combinación, ¿no?, del latín y del griego, socio, que significa sociedad, y logía, estudio tratado, es decir, es el estudio de la sociedad, la sociología. Pero si bien la sociología es el estudio de la sociedad a un nivel muy alto, de forma general, vayamos a ver la diferencia entre es sociología general y sociología criminológica, que es lo que más nos interesa. La sociología criminal, ¿cuál es el objetivo de la sociología criminal? Su objeto será estudiar las estructuras de las sociedades criminales o de grupos antisociales. He ahí la diferencia con la sociología criminal. A nosotros lo que nos interesa es la sociología criminal, de la cual la criminología se basa. Y acá, en este cuadrito, podemos establecer claramente que la sociología no se interesa por la clasificación de la estructura corporal, se interesa por lo que ocurre cuando los hombres se reúnen, cuando los seres humanos forman grupos, cuando cooperan, luchan. Por tanto, la unidad del estudio sociológico no es nunca un individuo, una sola persona, sino más de dos individuos, un grupo de personas. Pero para ser un poco más claros, vamos a ver la diferencia entre lo que es la sociología criminológica y la sociología en general. La sociología criminológica se ocupa únicamente del fenómeno de la criminalidad dentro de la sociedad. En cambio, la sociología general estudia todos los fenómenos de la criminalidad que influyen, modifican el desarrollo, el colectivo y el progreso de lo que es una sociedad. ¿Está claro? Entonces, bajo este concepto, ¿no?, una herramienta importante en lo que es la sociología criminológica son definitivamente las estadísticas, porque es una herramienta auxiliar muy valiosa, porque gracias a la estadística nosotros podemos hacer estudios, ¿no?, de los casos de delitos cometidos, de los casos conocidos por autoridad en diferentes áreas penales, equivale a ser desconocidos por las autoridades competentes. Entonces las estadísticas nos ayudan a reflejar, ¿sí?, los casos. Entonces es muy importante esta herramienta porque nos da un resultado eficaz, es un indicador que nos pueda demostrar un estudio de la delincuencia. Porque si nosotros tenemos esa información de cuántos casos han presentado a nivel nacional, hacemos la clasificación de los hechos delictivos, edades, sexos, y muchos otros factores, nos va a permitir hacer un estudio mucho más técnico, mucho más científico
del comportamiento, de la acción delictual. Y en esto, permítanme explicarles de que la Ley de Seguridad Ciudadana, la 264, establece que para hacer un estudio de lo que es el comportamiento delictual en materia de seguridad ciudadana, debería instalarse observatorio de seguridad ciudadana. Si bien se ha instalado en la ciudad de La Paz, pero tengo entendido que a nivel nacional en los departamentos aún no cuentan con este instrumento valioso como es el observatorio de seguridad ciudadana, porque ahí se tiene que recopilar toda la información referente a los hechos delictivos que se cometen, para luego hacer un estudio y luego llevar adelante políticas, programas y proyectos en favor de la seguridad ciudadana. Ojalá que tengamos evolución en este tema. Cuando hablamos de delincuencia y delito, debemos enfatizar de que la delincuencia, gusto o no, es una realidad social. Porque la delincuencia actúa dentro del contexto social. La delincuencia, como una realidad social, revela que todos los hechos que se cometen dañan pues, la convivencia pacífica y social. Porque este accionar de la delincuencia son definitivamente nocivos para la sociedad. Y no hay que confundir, ¿no? Algunos términos, porque hay sociólogos que confunden, ¿no?, lo que es la delincuencia y lo que es la criminalidad. Y acá, en este cuadrito, podemos ver claramente que entre los hechos que las colectividades humanas dañan, disocian o violan las leyes, las normas, hay una clase especial llamada delincuencia o criminalidad. Fuera de ella hay otros actos también nocivos que la sociedad, según su grado de cultura, tiende a confundir con la delincuencia. Y acá es bueno hacerles una aclaración. Vamos a hacer una diferencia en lo que es la delincuencia y la delincuencia organizada, para que un poquito entendamos esta parte. Pero definitivamente la delincuencia es una realidad social que no la podemos tapar. Y como decía un pensador, ¿no?, en toda sociedad se cometen actos delictivos. Como les decía, lo anterior nos obliga a hacer una clasificación de la siguiente forma. Hay algunos actos que la sociedad toma como delictuosos, pero que no están tipificados como tales en las leyes penales. Por ejemplo, el hacer graffiti o tener un comportamiento homosexual, la represión, etc. Estos, si bien alteran la convivencia social, pero no son considerados delitos. Lo propio los hechos que la sociedad no toma como criminales, pero están tipificados en las leyes penales, por ejemplo, la eutanasia. Ahora, en Bolivia el aborto no es un delito, ¿no? Por eso ha habido muchos reclamos, porque la iglesia se opuso, muchos actores sociales hasta ahora se oponen de que no debería despenalizarse el aborto, pero al final es un criterio que algunos están de acuerdo y otros no. De igual forma, la pena de muerte en Bolivia no existe, en otros países sí. Entonces, hay hechos que se tienen que tomar muy en cuenta a la hora de establecer como hechos delictivos dentro de una sociedad.
Ahora, ¿cuáles son las causas de la criminalidad dentro de lo que es el estudio de la sociología criminológica? ¿Cuáles son las causas? Hay factores endógenos y factores exógenos. Los factores endógenos son propios de la persona, de la constitución biopsíquica de aquellos individuos que cometen hechos delictivos. Los factores exógenos son propios del medio en que actúa el delincuente, es decir, el medio ambiente en el que se desarrolla. Y de estos factores endógenos y exógenos, los que más nos interesan son los exógenos, porque se desarrollan en el medio en que se desarrolla el individuo. Es decir, los de tipo físico comprenden los relativos al medio ambiente, sin constituir los seres humanos. Ejemplo, altitud, latitud, clima, calor, frío, humedad, medios de comunicación, barrio, ubicación urbana y rural. Vamos a explicar cada uno de estos puntos para que un poquito nos concentremos en lo que son los factores exógenos, porque estos sí influyen en la comisión de delictivos, de acuerdo a los sociólogos. Los de tipo familiar comprenden el hogar, el número de elementos que existen en la casa, la organización funcional, su ambiente moral, su cultura, el estatus económico, las relaciones que mantienen entre sí, etc. Bien. Los factores sociales, estos los integran las amistades, las organizaciones sociales y políticas, la economía, la influencia religiosa, la influencia sindical, la corporativa, en general, el trabajo prematuro de los menores en las calles, las pandillas, las costumbres, los establecimientos educativos, los centros de diversión y de vicio, etc. Son factores sociales que son muy importantes a la hora de estudiar por qué se comete el tipo delictivo. Para comprender un poquito mejor, Agustín Hedges propuso elaborar un esquema clasificatorio que separa la conducta antisocial con relación al papel social del presente. Y para esto ha hecho un estudio, lo ha clasificado en 9 modalidades: pandillero ladrón, pandillero pendenciero, pandillero casual delincuente, casual no pandillero, el ladrón de automóviles, el drogadicto, el agresivo de prioridad extrema, el joven delincuente y el delincuente psicópata. Si ustedes ven, esta clasificación nos va a ayudar un poco mejor a comprender lo que tenemos que decir. Para ello, esta clasificación anterior se puede resumir en 4 puntos, 4 factores. La actuación criminal, primero, la configuración del delito, variedad de delitos cometidos en un evento antisocial o durante la vida de un joven. Es decir, qué hechos delictivos ha ido cometiendo a través de su desarrollo de la persona en su vida juvenil. Es decir, en este primer punto se toma en cuenta la configuración del delito. Así, la variedad de delitos cometidos. En el segundo, escenario natural de interacción, donde interactúa para cometer su hecho delictivo. ¿Con qué personas se relaciona? El tercero, imagen que el delincuente tiene de sí mismo. Y el cuarto, la forma como adquiere sus actitudes el joven en cuanto a la comisión del evento antisocial. Es decir, si nosotros analizamos estos 4 elementos,
vamos a ver de que la trayectoria de una actuación criminal necesariamente tiene que pasar por estos tipos. Cometer delictivos, dónde se desarrollan, cuál es la imagen del delincuente que tiene a sí mismo y la comisión, la forma, cómo adquiere estas actitudes. Bien, vamos a ver algunos factores sociales de la delincuencia. Esto es importante en sociología criminológica. Y Bolivia no está ausente de estos temas. La crisis penal, en cuanto al tema carcelario. En Bolivia seguimos con muchos problemas en el tema del régimen penitenciario, del comportamiento en las cárceles, porque hay pues una crisis penal, quiera o no, en Bolivia. Por eso es de que el Estado actualmente está apuntando a mejorar la justicia. Y obviamente, si es así, hay pues una profunda inestabilización en los sistemas de justicia penal en Bolivia. A esto se suma la impunidad pública, la persecución policial, la intervención del ejército, el ministerio público, jueces, abogados. Es decir, hoy en día para nadie es noticia que hay impunidad en algunos sectores, especialmente el poder político. Hoy en día el ejército está en la lucha contra el contrabando, está otros, en otras funciones, y esto hace de que obviamente algunos miembros cometan, ¿no? Y, bueno, hasta el momento no se ha establecido claramente, aunque algunas autoridades del Estado indicaron de que la justicia militar ya no va, todos los militares que cometen estos delitos deben ser juzgados en la justicia ordinaria, lo propio ocurre en la policía, y en el Ministerio Público, ni qué decir, aquel fiscal que comete este delictivo es inmediatamente suspendido y pasado a la justicia ordinaria. Han habido muchísimos escándalos de consorcios de jueces, abogados, policías, que también están siendo revelados, y hay ya varios administradores de justicia en el grado de jueces que ya están en la cárcel. Y obviamente en Bolivia no hemos dejado de un lado las cárceles tradicionales. Si bien hay una ley, si bien hay un sistema penitenciario, pero en la práctica no se cumple. Y ustedes han debido ver el caso de Palmasola, el caso de otras cárceles en Bolivia que han revelado condiciones inhumanas, han revelado algunos grupos de poder, se ha denunciado que desde las cárceles dirigen algunas acciones delincuenciales. Es decir, el sistema penitenciario en Bolivia es digno de ser revisado y de aplicar una política criminal, pero verdadero, para poder llevar adelante un régimen penitenciario que pueda tener como finalidad la reinserción social de quien ha cometido un hecho delictivo. Si no es así, las cárceles van a seguir siendo aquellas universidades de la delincuencia. Los factores antropológicos, como los orgánicos, los psíquicos y lo que es el sistema personal. En cuanto al orgánico, ya habíamos dicho, la biología criminológica conocemos bastante. En la parte psicológica, que vamos a ver más adelante, también cómo influye la parte psicológica con la comisión de delictivos. Y en el tema personal, la parte moral también, ¿no? Es un factor que influye en la comisión de hechos delictivos.
Los factores físicos, lo propio, ¿no? El clima, es un factor que influye para que se cometan determinados hechos delictivos. Y los factores sociales que hemos venido hablando hasta el momento, pero que es necesario recordarlos, como por ejemplo el barrio, que es el medio o el ambiente social en que se mueve cada persona, no el barrio, que está compuesto de sus calles, casas, callejones, edificios, centros de reunión, donde se reúnen varios jóvenes, la educación, tipos de relaciones humanas que se reúnen en todas aquellas personas que conforman el barrio. Y quieras o no, es pues un factor determinante para la comisión del delito, porque es ahí donde en sus calles, en sus callejones, en las casas, donde se reúnen, en el comercio, en el colegio, en las iglesias, en los campos deportivos, es decir, el barrio es importante en el momento de analizar la comisión de hechos delictivos. Ahora, en estos barrios, obviamente, cuando abunda la pobreza, pues hay ciertos comportamientos de vicio, ¿no? El alcohol, la droga, el cariño. Ahora las casas de los chinos, que están ubicadas en diferentes barrios, es también, ¿no? Un centro donde se genera la comisión de algunos hechos delictivos. Ahora, hay barrios donde no se tienen los servicios básicos. Y obviamente es un factor. Ya hemos dicho que la extrema pobreza es uno de los factores que determinan la comisión delictiva. El barrio definitivamente influye, ¿no? En el número, tipo y calidad de vida. Por ello, es importante analizar georreferencialmente su ubicación. Es importante analizar el barrio por todos esos factores que les he explicado. Un poco para redondear la idea, en el tema sociológico, Gabriel Tardes nos da una excelente visión de lo que es este tema. Para Gabriel Tardes, el que ha desarrollado en las clases sociales, ha iniciado las clases sociales alta, baja, y a poder demostrarnos de que estas categorías influyen, ¿sí? El éxodo del campo hacia la ciudad también, porque esto conlleva a que existan exagerada demanda de empleo. Yo digo que esto está ocurriendo actualmente en Bolivia, ¿no? Ha habido un éxodo, muchos han emigrado del campo a la ciudad, y esto ha hecho colapsar, ¿no?, las fuentes de trabajo. Y al no haber trabajo, al no tener un ingreso económico, entonces son proclives, ¿no?, a cometer algunos hechos delictivos. Y obviamente, tal vez también nos habla de la formación de subculturas, ¿no?, especialmente aquellos que tienen o no tienen una formación moral. Y obviamente, Javier Tardes nos explica, nos hace ver de que esta diferencia de clase es determinante a la hora de hacer un estudio en la comisión de delictivos. Tardes, en su obra denominada Filosofía Penal, propone dos fundamentos de la responsabilidad social.
es decir, la identidad personal y la similitud social. ¿En qué consiste la identidad personal? Para que se pueda hacer a un sujeto responsable, tiene que haber identidad entre su personalidad y el delito. Pues su personalidad tiene que ser idéntica antes del delito, en el momento del delito y después del delito. Y en cuanto a la similitud social, Tarde nos dice que dentro del grupo social cada individuo debe estar adaptado, es decir, que el sujeto debe tener similitud con su grupo social. Si el sujeto carece de estas similitudes, su responsabilidad es limitada y no existe. Y eso es lo que actualmente está ocurriendo. Existe un contraste entre la estructura cultural y la estructura social. Ciertas clases son más que otras en temas vulnerables, ya que la clase baja, por ejemplo, su acceso a la educación es casi cero, y su acceso a los medios materiales mucho más aún. Entonces, para Tardes, todas las clases sociales son determinantes, ¿no?, a la hora de analizar el por qué se cometen estos delitos. En otras palabras, la extrema pobreza es la que sería un factor determinante en la comisión de estos delitos. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes esta segunda clase. Vamos a dejar pendiente lo que es sociología criminológica para la próxima sesión. Me despido con ustedes, espero que hagan un repaso de las diapositivas y puedan ampliar sus conocimientos con la bibliografía que se les ha proporcionado. Muchas gracias.